Mi queridísimo Rolando Colchado Valenzuela. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Y desde luego ya sabe usted, todo un maestro. Se habla de tú con Aristóteles y con todos los, así es, por mi edad, matemáticos, ¿no? Y con los números, desde luego, apasionado de los números. Sí. No, Osvaldor le hace los mandados aquí a mi querido Rolando. ¿Cómo ha estado, mi querido? Muy bien, Jorge, buenos días, amigas y amigos. Saludarte y recibirte. Ahora vamos a ver un tema que yo considero que es muy interesante. Claro que sí, Rolando. En los últimos 30 años, como siempre, se ha generado un cambio económico muy importante. Y eso se debe a que los expertos, los premios Nobel, las grandes universidades, únicamente analizan la economía en una sola dimensión. Yo la analizo en dos dimensiones. Y ahorita vamos a ver una herramienta de monitoreo que tengo para analizar y comparar los países. Si pudiéramos ver mi computadora, por favor. Directamente de la computadora de mi querido Rolando Colchado. Ahora sí nos vamos a adentrar directamente a sus archivos para que vea cómo él va llevando a cabo estos registros. De hecho, aquí tenemos un cuadro con una muestra de 20 países en los cuales se analiza a partir de diciembre de 1971 el comportamiento de sus precios, pero en la dimensión de la globalización. ¿De diciembre del 71? Sí, porque de hecho es una fecha muy importante, porque en esa fecha se quitaron las reglas con relación al manejo de tipo de cambio. Entonces cada país maneja su política monetaria en lo que ellos consideran que es lo más adecuado, pero vamos a ver que es totalmente inadecuado y los gobernantes en forma involuntaria se están convirtiendo en los peores enemigos de sus inversionistas y sus empresas. Miren, sí. Por ejemplo, en perdóname, cuadro... Perdóname, nada más, Rolando. Tú llevas estos registros, los has llevado desde esos tiempos, o sea, los has tenido en apuntes. No, mira, cuando yo empecé a entender la globalización, fue cuando trabajé en una empresa que se llamó Square Company. En esa empresa hice mis programas para hacer la reexpresión de estados financieros a principios de contabilidad norteamericanos en el FAS 52, y también lo hacía para principios mexicanos, que es el boletín B10. Wow. Pero no, ya me hubiera vuelto loco. Tuve la suerte, o sea, primero me costó mucho trabajo entender por qué, si yo llevaba un control muy estricto de mis ingresos, de mis costos, y se mantenían estables los precios de los productos que se vendían en México y en el extranjero, ¿por qué variaban tanto en el extranjero? Porque a veces mis estados financieros presentaban pérdida en la parte externa y utilidad en la parte interna, o al revés. Adicionalmente, una empresa extranjera, cuando tiene inversiones, cuando hay devaluaciones, pierde muchísima inversión porque se reducen sus activos, sobre todo los activos monetarios. Entonces yo encontré la forma, una vez que entendí las dos dimensiones, de que a pesar de que México tuviera devaluaciones, los estados financieros que se presentaban y se cotizaban en bolsa tenían utilidades. Entonces primero pensaban que yo estaba equivocado. Posteriormente le pasaron a México todas las empresas de América Latina en la época de las mayores crisis y devaluaciones, tanto en México como América Latina. Le estoy hablando de 1985 a 1990. Adicionalmente me mandaban llamar a Estados Unidos porque se preparaba un reporte que se llamaba Worldwide Report, en la que se mandaba el estado de resultados, el balance y el estado de costo de producción, pero por familia de productos. Ellos agrupaban las familias y las comparaban a través de diferentes países. O sea, nos veían desde fuera, como debemos de ver también la economía. Entonces decían, bueno, ¿en qué países me sale más barato producir? Ahí se enfocaba la producción. ¿Y en qué países se vende más caro y me conviene vender? Entonces, en base a ese reporte, elaboraban su estrategia para dirigir la producción y las ventas de las diferentes empresas y fábricas que había en todo el mundo. Entonces, ahí aprendí cosas muy interesantes. Una vez que entendí eso, me enfoqué a la idea de buscar cifras que reflejaban la realidad y que fueran comparables.
Entonces, después de mucho buscar, una vez fui a ver una revista que yo compraba cada año, que se llamaba México en Cifras. El dueño me explicó que el Fondo Monetario Internacional emitía boletines mensuales con la información de todos los países que estaban asociados a esa institución. Me dijo 2 lugares donde se podía obtener esa información y me fui a conseguirlos. Ya después dejaron de elaborarlos y entonces yo los compro directamente en el Fondo Monetario Internacional. Si nos da tiempo, inclusive les puedo mostrar que tengo cifras desde 1950 de todos los países. Entonces, a través de eso y de que soy un contador de medio siglo de analizar cifras de grandes corporaciones, pues entonces puedo hacer comparativos y ver países, porque un país de repente está en crisis, qué países están creciendo más, cómo estamos comparativamente contra países que nos están comiendo el mandado. Entonces hay cosas que los expertos, créanme, no están observando. Y ahorita se los voy a explicar. Sí. Miren, en este cuadro, aquí tengo 20 países. Quité a Venezuela porque Venezuela ya sus cifras ya no son manejables y ni son reales porque ocultan la realidad de sus cifras. Aquí en la columna 3 presento la inflación acumulada del 31 de diciembre de 71 al 31 de diciembre del 2017. Si observan, por ejemplo, Brasil tiene una inflación que pues yo no puedo, me da flojera leer. Si me voy directamente a Brasil, aquí puedo ver que tengo año por año la inflación mensual y la inflación acumulada para llegar a la cifra que estoy reportando. Si me voy a Argentina, que son los países con mayor inflación, pues igualmente llego a la inflación que tengo mostrada. Por cierto que Argentina hoy está en paro general, justamente en protesta por Lo que pasa es que no entienden la globalización nacional y toman acciones equivocadas. En cambio, por ejemplo, es curioso que hay países como Japón que tienen una inflación muy baja, pero que su tipo de cambio se ha revaluado demasiado. Ahorita les voy a presentar sus cifras reales y lógicamente encarece sus productos y sus empresas ya no pueden competir. Mire, por ejemplo, es lo que le ha pasado. En la columna 1 tengo qué lugar ocupa en cuanto a inflación. El país con más alta inflación es Brasil, por eso tiene el 1. El siguiente es Argentina. Nuestro país tiene el 4º lugar. Chile tiene el 3º, etcétera. Aquí en la columna 4 es la sobrevaluación, que está en rojo, o la subvaluación, que está en verde, hasta el año 2007. ¿Por qué tomo 2007? Porque en el 2007 en Europa se pusieron a revaluar el euro y lo llevaron a tener un valor de más del 57% con relación al dólar. ¿Eso qué originó? Pues que originó que miles de empresas quebraran y las tasas de desocupación en Europa fueron mayores a las que tuvieron en la posguerra. Pero lo triste es que no se han dado cuenta. ¿Por qué ocurrió? Porque ahorita en este año otra vez se empezaron a revaluar el euro. Sí. Entonces, mire, tomo 2007 y 2017. O sea, ¿cómo está de sobrevaluación y subvaluación? Aquí tomo un ejemplo. Vamos a suponer que yo en México produzco un artículo que me cuesta 1,000 pesos. ¿Cuánto me costaría en dólares fabricarlo en otras partes del mundo? Por ejemplo, hablando de España, en 2007 tenía una sobrevaluación del 96.2%, que es muchísimo, es muchísimo. Sí, entonces, mire, por ejemplo, de ahí las crisis que han vivido justamente esos países, ¿no? España, Grecia, a pesar de... Todos los países tienen crisis muy... pues Japón, importante. Que pasó de ser, pues, que hace poco más de una década era la primera economía del mundo, ¿no? Exacto. Y de ahí se vino para abajo, justamente por lo que apuntas tú. Mira, por ejemplo, aquí en la columna... distorsionó. En la columna 7
tengo el tipo de cambio que México manejaría en el caso que tuviera la sobrevaluación de España. Por ejemplo, si México tuviera una sobrevaluación del 96.2, su tipo de cambio debería ser 7.40. Si yo me voy a México en el 2007 y le pongo un tipo de cambio de 7.40, me da una sobrevaluación del 96%. O sea, eso quiere decir que si México en 2007 hubiera estado sobrevaluado del 96, su tipo de cambio sería 7.40. Si me voy a China, para tener la subvaluación de China, mi tipo de cambio debería ser 39.19. Si yo le pongo 39.19 a México, tengo una subvaluación del 63%. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo en México un producto que me cuesta 1,000 pesos y con esa sobrevaluación, para recuperar mis 1,000 pesos, yo requiero $135.14, o sea, 1,000 entre 7.41, yo necesitaría $135.14. Pero si produjera en China, con $25.5, cubro mi costo de 1,000 pesos. Si yo divido los 135 entre los 25.52, significa que yo puedo producir 5.3 productos en China, con lo que me cuesta producir uno en España. Lo que te iba a decir, entonces, ante eso, que han hecho los chinos una empresa no puede competir, es imposible. También es lo mismo para el 2008. En 2008, por ejemplo, ya España ya devaluaron el euro, entonces en lugar de 7.40 es 12.06. Si yo pongo en 2007 12.06, me da una sobrevaluación de 54.8, 7.9. Entonces, en base a eso yo voy analizando y viendo cuál es mi situación y qué riesgos tengo de sufrir una crisis. Por ejemplo, si me voy a México, vamos a ahorita únicamente manejar México. Vamos acá. Vamos a cerrar esta ya. Vamos a ver un poquito la historia de nuestra economía. México, hasta antes que llegara el presidente Luis Echeverría, había un equilibrio entre lo que era su inflación con su manejo de su tipo de cambio. La inflación de México era a veces más baja que Estados Unidos. Esto permitía que durante más de 19 años se mantuvo fijo el tipo de cambio en 12.50. Y a pesar de eso no fue necesario incrementar impuestos. Por ejemplo, yo soy de la generación 67-71. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera, la ley fue la misma que cuando yo terminé. La ley del impuesto sobre la renta no se modificaba. Llegó Luis Echeverría y empezó a incrementar los impuestos. Se empezó a generar inflación. No conocíamos la inflación. Como contadores tuvimos que aprender a entender la inflación y a reflejarse en los estados financieros. Por ejemplo, el IVA era el 3%, ahora es el 16%. Ajá, 3%. Entonces se empezó a romper el equilibrio, lo que yo hablo de la NFL. ¿Y qué pasó? Pues que lógicamente la clase política se empezó a enriquecer y el pueblo empezó a perder poder adquisitivo, a perder sus trabajos, a buscar empleos en Estados Unidos y dejar a su familia con tal de tener para darles de comer a sus hijos, y se empezó a generar un desequilibrio que sigue hasta la fecha. O sea, cada año hay modificaciones de impuestos, cada año la inflación se dispara, porque por ejemplo el aumento de la gasolina, en otra plática voy a sacar, la gasolina ha aumentado 4.5 veces más que la inflación acumulada de México, que es del 800,000%. Entonces, ya el pueblo de México ya no aguanta, ya no le alcanza con su sueldo para vivir. Entonces vamos a irnos un poquito a recordar la historia y lo que me dicen mis cifras. Por ejemplo, cuando entró Luis Echeverría, la inflación se empezó a elaborar en la columna 2, más del 20%.
Como el tipo de cambio estaba fijo, ¿qué pasó? Pues que los productos mexicanos y los servicios se empezaron a encarecer. Entonces nos empezamos a sobrevaluar el 54.5. ¿Eso qué origina? ¿Mande? Luis Echeverría. En el 70 entraba. En el 70, entró de 70 a 76. Aquí en la derecha tengo el nombre de los presidentes. ¿Qué se originó? Pues que de 2.50 se tuviera que devaluar a 20.20. Entró López Portillo y pasó lo mismo, empezó a generar altas inflaciones, ¿no? A pesar de que hubo descubrimientos petroleros muy importantes. Sí. Por ejemplo, el precio del barril se fue de 3 a 39 dólares, porque se encontraron yacimientos en Reforma y en Cactus, en Chiapas y en Tabasco. Entonces, López Portillo decía que nos preparábamos para la abundancia, que éramos un país rico, que el mundo se maravilló de México y nos hicieron préstamos por 80,000 millones de dólares. Pero el tipo de cambio se mantuvo a pesar de que la inflación se fue incrementando. En el sexenio de López Portillo la inflación acumulada fue del 1000%. Sin embargo, quiso defender el tipo de cambio como perro. Pues, ¿qué pasa? Pues que los precios en el extranjero se incrementan a tal grado que nos quedamos sin reservas. La peor crisis que ha vivido México fue la de 1982. No había dólares, se acabaron los dólares, se disparó la inflación. Fue una época muy complicada para México. Entonces, ¿fue peor que el error de diciembre? No se compara. Es como si comparamos el terremoto de 85 contra el 2017. No hay punto de comparación. Qué buen dato. Otros, les platico por qué se ocultó los verdaderos daños, y es que venía el Mundial de 1986, y no se quería mostrar al mundo la magnitud del desastre, porque el fútbol iba a ser un generador de divisas que le faltaba mucho al país. Y con el terremoto, pues la gente se espantaba y entonces se ocultó la magnitud del terremoto de 1985. La de 82 fue la peor devaluación, no había dólares, había que crear aspectos para generar divisas. Se sacó una ley ley de control de cambios, porque ya era un delito que tú captaras dólares sin que los reportaras. Entonces, primero se tenía que generar los dólares del extranjero, y una vez que se generaba, pedir permiso para poder importar y poder tú comprar las refacciones que requerías para tus equipos. Fue una época muy interesante que me tocó vivir en Televisa, me tocó adquirir exportadoras para poder captar divisas y aprender del Tigre el gran sabiduría que él tenía para el manejo de las empresas. Eso que ni qué. Entonces llegó Miguel de la Madrid. Y precisamente de 1985 a 1990, yo pedí un permiso de 5 años en Televisa, porque un día que pusieron una bomba, yo dije, no, pues ¿para qué voy a mi casa? Ahorita nada más mi esposa está haciendo el quehacer, la voy a estorbar. Entonces me mandar llamar de varias compañías de contratistas, de gente en puestos ejecutivos. Por no dejar, fui a ver, y se me hizo muy interesante que iban a implementar planeación estratégica a nivel mundial. Y entonces fui a la entrevista y se me hizo interesantísimo aprender sobre planeación estratégica, y pedí un permiso de 5 años en Televisa y me fui a Square esos 5 años. Esos 5 años en los que aprendí cosas importantísimas que ahorita no se están visualizando. O sea, los expertos, tesis sobre economía global no están contemplando esto. Y entonces los países están desamparados. Un inversionista piensa que es una buena inversión invertir en un país, y a lo mejor ahí acaba su carrera como inversionista, porque la situación del país no le permite, pero no se ve. O sea, la gente piensa que la situación está muy estable, pero en realidad no lo es. Entonces llegó Miguel de la Madrid, llegó Carlos Salinas de Gortari. Como estábamos subvaluados, pero les quiero enseñar eso. Fíjense, cuando entré en 85, México estaba subvaluado más del 27%. Subvaluado. La fábrica de Square, su maquinaria, era maquinaria que en 1946
la desecharon por obsoleta y la mandaron a México. Pero cuando iba a Estados Unidos y les ayudaba a analizar la información, yo veía que México, con esa maquinaria, vendía más que toda Europa junta. Y estamos hablando de que aquí en Escuerdia era maquinaria obsoleta y en Europa era maquinaria de primer mundo. A pesar de eso, México vendía mucho más. ¿Por qué? Pues porque estaba muy barato. Claro. Mira, si es justamente, te pregunta aquí, Rolando, ¿cómo es que se produce la inflación? Bueno, son varios factores, ¿no? Primero la oferta y la demanda. Mira, el principal es de que el gobierno no le alcanza con los impuestos, manda fabricar dinero, y al fabricar más dinero, ese dinero ocasiona una oferta, y entonces tú puedes ofrecer, elevar los precios y te los pagan, porque hay dinero para que te los paguen. Entonces eso origina que haya inflación. Por eso lo de Venezuela. Por eso lo de Venezuela. Pero también es... inflación de 1,000,000%, ¿no? La inflación muchas veces ya genera un aspecto mental en la gente. Empieza a aumentar precios y ya se acostumbra a aumentar y aumentar y aumentar precios. Entonces ya la inflación se vuelve una espiral inflacionaria. Claro. Y es muy difícil controlarla. En México costó mucho trabajo controlar la inflación. Llegamos a tener inflaciones del 160%. Porque también está la inflación, la que se genera por el, digamos, el exceso de bonanza, ¿no? O sea, no es necesariamente un término negativo, sí, ¿no? Pero una inflación porque hay mucha demanda, hay mucho dinero para comprar, mucha productividad, ¿no? Y pero una inflación sana es el 2%. La demanda supera la oferta. Exacto. ¿no? Una inflación sana es 2%, ya como nosotros que vamos a llegar a 5 ya está peligrosa, ya porque se está disparando y ya después es difícil controlar. Tiene que haber inflación cuando hay consumo, ¿no? Exacto. También. Entonces, sí, no es un tema fácil de... Mira, si me voy a esos años a España, en 1985, 1990, vean la sobrevaluación de España, comparado contra nuestra subvaluación del 27% en México. Pues lógicamente salía muy caro producir en Europa, entonces se empezó a producir en México. Pero a su vez, en México, como no entienden los gobiernos esa situación, empiezan a frenar el ajuste del tipo de cambio, a romper el desequilibrio y empezamos otra vez. Justo cuando la llevábamos, cuando ahí la llevábamos, sí. la vienen a... Aquí lo podemos ver, teníamos en 85 al 27, no sé si se puede ver mi computadora, 27.2 de su evaluación, luego 27.4, 27.2, pero luego ya se ve una sobrevaluación del 3.4, del 2.4 y ya una sobrevaluación del 14%. Yo en mis cálculos utilizo formato condicional por colores. Yo he visto a través de todo el tiempo que llevo haciendo análisis que cuando un país tiene una inflación, una sobrevaluación hasta el 10%, no hay peligro, lo manejo verde. Entre el 10 y el 25% es en amarillo, porque hay que estar alerta de que no se nos vaya a disparar y exceda a más del 25%. Cuando excede la sobrevaluación al 25%, hay riesgo de una devaluación, de una crisis. O sea, el error, podríamos concluir, es contener la inflación de manera ficticia, ¿no? Sí. O sea, no hacerlo en el fondo de las cosas, que es mantener el valor real de lo que producimos. El equilibrio país, ¿no? Que te decía, o sea, si yo tengo una inflación de 5, tengo que ajustar mi tipo de cambio de 5%, o sea, tengo que ajustar los sueldos el 5%. Pero lo que quisieras es mantenerlo por decreto, pero aquí, ¿no? Para mantener baja la inflación, es la idea que trae López Obrador. Es más, va a dejar a Banco de México que lo maneje las personas que lo han manejado siempre, que han sido asignados por el PRI, o sea, es como si yo, mi empresa dejo que me la maneje un tercero en mi tesorería, o sea, las promesas no las va a cumplir. Si no tiene un control de su Banco de México, de su economía, ¿cómo va a poder cumplir sus promesas y todo lo que está prometiendo? Va a suceder lo de siempre, o sea, todo se va a quedar en puras promesas. Por eso he comentado que es importantísimo que el presidente conozca lo que es la competitividad a nivel internacional, ver con qué países nos conviene realizar operaciones, con qué países no, y establecer una política que las empresas las haga más competitivas. ¿De qué sirve invertir en educación
si no hay empresas donde trabajen los chavos? Exactamente. ¿De qué sirve hacer inversiones si las empresas están cerrando y se están disminuyendo las fuentes de ingresos? Claro. Ni modo que trates de recuperar esos ingresos a través de los pocos causantes que se han sobrevivido a la crisis. Te vas a acabar tu economía. O sea, tienen que entender que la economía tiene que manejarse en un equilibrio. Así lo malo no es tanto la autonomía del Banco de México, ¿no? Porque igual y si asume el manejo el gobierno actual, pues no vas a saber qué hacer con él tampoco, si siguen por el mismo camino. Yo creo que debería haber autonomía, autonomía en la emisión de circulante. Que el presidente no meta la mano para emitir más o menos circulante. Eso sí debería ser independiente. Pero todo lo demás, el control de las divisas, de entradas, salidas de divisas, la política monetaria, el control de los bancos. En México los bancos son abusivos. O sea, no es posible que te paguen el 7% y te cobren el 70% más el IVA por un crédito. Comisiones, ¿no? De créditos. Y luego te hacen cargos que no son reales y tú les quieres reclamar y no hay forma, de que puedas compensar esos cargos. Exactamente. En forma injusta que te hacen Totalmente. los bancos. Y el gobierno lo permite. Y lo malo que son bancos extranjeros, o sea, todo lo que están ganando, lo que están perdiendo, por ejemplo, en España, se lo llevan a España, lo sacan de México, son divisas que sacan del país y se lo llevan a otros países. Y el gobierno ni cuenta se da. Mira, vamos a ver esta etapa, que fue, yo creo que la que más tienen en mente la mayoría, que fue la época de la devaluación de 94. Ajá. Así que nada más hablo esta parte para no alargarme tanto en la plática. Mira, yo en esa época realicé un préstamo para comprar una pequeña propiedad en Cuernavaca, pero cuando vi que Salinas de Gortari empezó a frenar el ajuste en el tipo de cambio porque quería mostrar México una economía modelo, un peso fuerte, baja inflación. Sí, creíamos en ese periodo que ya éramos primer mundo. Entonces, la gente piensa, tú ves el tipo de cambio bajo, ves una inflación más o menos controlada, tú dices, no, pues es momento adecuado para invertir, me aviento. Por ejemplo, ¿qué pasó con el grupo Sidexitur? A mí, a través de mi historia, me ha tocado participar en adquisiciones y auditorías de compra de muchísimas empresas. Una empresa, un grupo por el que yo estoy escribiendo, y yo no soy escritor ni soy economista, pero siento que los conocimientos que yo tengo pueden ser muy valiosos para salvar a muchas empresas. Me conmovió el grupo Sidexitur. El grupo donde actualmente presta mis servicios adquirió algunos hoteles del grupo Sidexitur. Entonces hice toda la auditoría, conozco bien toda la situación del grupo Sidexitur. Era un grupo modelo de profesionistas, de sistemas de información, y estaba creciendo de forma importante, tenía 52 hoteles, era el grupo hotelero más importante de México. Sin embargo, gracias al crecimiento, el dueño, Martínez Buitrón, habló con Carlos Salinas de Gortari y le dijo, ay, fíjate que voy a solicitar un préstamo de $2.500 millones. ¿Tú cómo ves? ¿Habrá riesgo de que yo pida ese préstamo? Entonces, lógicamente, Carlos Salinas, él pensaba que México, su economía estaba súper bien. Cuando él iba a la ONU, por ejemplo, México había empezado a pagar los créditos, estaba saliendo de la crisis que tenía, México estaba quebrado, ahí sí estaba en bancarrota. La gente lo recibía, se ponía de pie y lo recibía con aplausos a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, todo el mundo pensaba que México estaba de maravilla. Milagro. Pero aquí mi monitor me decía que nos estábamos sobrevaluando. Entonces me empezó a entrar la angustia y cambié mi crédito de tasa variable, un crédito se llamaba Espacios, que era irracional y lógico, porque si llegabas al 90% se quintuplicaba tu deuda. Entonces lo cambié con Serfin a tasa fija. Pero a mis vecinos, eran un grupo de varias casas, yo les decía, no inviertan en su casa, mejor paguen su crédito, o cámbienlo a tasa fija, se va a devaluar. Decían, no, estás loco, ¿cómo que se va a devaluar?
No, se va a devaluar el peso. En Televisa me pasaba igual. Tenía Televisa un préstamo de $1,000 millones de dólares y yo, se va a devaluar el peso, cámbienlo a pesos. Total, después de mucho insistir, lo cambiaron por un crédito con Banamex a tasa fija, el equivalente a $1,000 millones de dólares, pero después nada más pagaron la mitad porque la utilidad en pesos era muy buena y no quisieron pagar la deuda total, y después Televisa se quedó con esa deuda. Pero yo por lo menos sí salí de mi problema. No, pues imagínate. Pero lo triste es que en ese fraccionamiento una casa valía 300,000 pesos. Después de haber pagado ya la mayor parte de la casa, los que se quedaron con la deuda debían 2 millones de pesos, y la casa no valía ni 400,000 pesos. Pero debían 2 millones de pesos a los bancos. Sí. Entonces, pasó con los coches también. El fraccionamiento. A mí me pasó con un coche. No, la bolsa. Quédate con el coche. La bolsa empezó a ganar mucho. Una sobrina vendió su departamento para comprar acciones de la bolsa de valores y hacerse rica en unos cuantos momentos, y perdió su departamento. Hubo empresas grandísimas que desaparecieron, que ya no existen. Sí, esa fue como nuestra recesión de los 30 aquí en México, ¿no? Pero estuvo por la de 82. Sin embargo, es la que la gente recuerda. Exactamente. Porque en 94 nos apoyó Estados Unidos. El 82 fue una crisis que nos quedamos sin divisas. El gobierno estaba desesperado buscando divisas. Había cuentas en dólares. El petróleo, ¿no? Y se quedó, pues ya. Lo bueno es que en ese tiempo, pues, fue cuando se petrolizó la economía totalmente. Exacto. Pasamos a depender totalmente de lo que nos dejaba. Y después ya nos salimos de eso. Y después ya nos quedamos con eso. Si quieren, para no hacerlo tan largo, aquí me quedo. Interesante, pero también les quiero mostrar mis bases de datos. O sea, esto no son suposiciones. Son experiencias de medio siglo en grandes corporaciones soportadas con cifras reales. Tengo cifras desde 1950 a la fecha. O sea, cada año voy comprando mi información, que trae información como de más de 300 países. Información desde se los voy a mostrar, tasas de interés, índice general de precios al consumidor, al productor, reservas, Producto Interno Bruto, habitantes para sacar el ingreso per cápita, la balanza de pagos, la posición activa y pasiva en divisas. La cosa es que mucha gente gana con esto, ¿no? También. Tú me estás diciendo mira, los bancos, los grandes grupos financieros, el gran capital, como dicen por ahí. A lo mejor, o sea, yo soy auditor, y como auditor pienso mal. O sea, yo no entiendo por qué se maneja la política monetaria de esa forma, pero pensando mal y sin tener ningún fundamento. O sea, presuntivamente, si yo fuera deshonesto y tuviera el poder que tiene un funcionario de un banco central, pues tomo dinero de las reservas del país y las saco al mercado. ¿Qué pasa? Pues baja el tipo de cambio. En ese momento yo compro dólares y me espero a que suba el tipo de cambio. Cuando sube, vendo, tomo otra parte de las reservas, las saco al mercado, bajan, compro. Y bueno, esa es una suposición, o sea, es muy delicado hablar cosas sin tener fundamentos. No tengo fundamentos, pero hablando como auditor, o sea, suponiendo sin conceder, pudiera presentarse eso. Claro. Y luego yo tengo total independencia. Yo digo, ¿cómo es posible que tantos que han ofrecido la fórmula mágica para sacar al país de la pobreza y llevarnos al desarrollo no han podido ver esto? O sea, yo sé que tú eres brillante, que eres un genio, pero no creo que seas el único que lo haya podido ver. No, es que no es tan fácil, porque mira, o sea, para armar esto, te tienes que ir a sacar información de todos los países y partir desde 71, porque si no, no tienes forma. O sea, el mundo no se dio cuenta que cometió un grave error de que todas las reglas que había en el aspecto de las políticas monetarias se perdieron cuando se quitó el patrón oro. Claro. Por ejemplo, Trump ni idea tiene, o sea, con sus guerras comerciales, pero por lo menos tiene idea que lo importante o lo que debe de cuidar es el saldo en cuenta corriente. Sin embargo, lo que está haciendo está elevando el déficit en lugar de bajarlo.
porque no entiende el aspecto global. O sea, yo tuve la suerte, la fortuna de haber trabajado en una compañía que manejaba las dos dimensiones. Por eso a mi sistema le llamo sistema de monitoreo en dos dimensiones. ¿Cómo quisiéramos que esto se escuchara de verdad y trascendiera? Porque pues ahí está la clave, ¿no? Y lo saben los chinos. No, pero los chinos lo saben, por eso. No, pero hay otra, hay otra cosa de la luna, ¿no? Otra cosa y que todos los demás estamos. Si pudiéramos ver otra vez mi gráfica o mi cuadro de mi computadora. Mira, por ejemplo, en 2007, ¿cuántos países estaban en rojo? Pero en el 2017, los que estaban en rojo ya bajaron su porcentaje de sobrevaluación y muchos que estaban en rojo ya están en verde. O sea, ya se dieron cuenta de lo que hizo China, mientras que en nuestro país, ni idea. Sigue manejando la política monetaria en la misma forma equivocada que la manejó Japón. Japón, mira, rápido. Sí, pues te digo, ¿cuánto tiene que Japón era? Mira, aquí está su tipo de cambio. Tenía un tipo de cambio de 316 yenes por dólar, que MacArthur le dejó 361 yenes para que fuera muy económico y Japón se recuperara. Pero en 71 el regalo así con moñito que les dejó MacArthur, lo tiraron a la basura. Y entonces utilizaron la política de la oferta y la demanda. Sí. Entonces, mira, ya a partir de 1971, ¿cómo se empieza a revaluar el yen? 314, 280, 235, 159. Pues fue que en la posguerra primero se recuperaron, pero rápido, de manera express, y de repente bolas llegaron abajo, hasta 77 yenes por dólar, de 361 a 77. Divídelo, o sea, un producto entre 77 y otro contra 361 y ve la diferencia en precios. Y a pesar de los adelantos tecnológicos que tiene, de los desarrollos industriales, de sus fábricas impresionantes, están perdiendo. Todo lo electrónico que era Sony, todo, ¿no? O sea, venía de allá, ¿no? O sea, la Fayuca, yo me acuerdo en los 70s, 80s, ¿no? O sea, todo venía de allá, ¿no? Era lo japonés, era lo fregón. O sea, pero ese desconocimiento es mundial. Y ahora es chino. Ahora todo es chino. Ahora todo se fabrica en China. Y en menos de 30 años. Por eso, la mejor alternativa para México es crear las bases para que nuestras empresas sean competitivas a nivel internacional. Y entonces empiezan a llegar inversiones de todo el mundo y no quitarle dinero a unos para dárselo a otros, a los más necesitados supuestamente, porque entonces rompes el equilibrio. ¿No le ha mandado su libro al señor Carlos Ursúa o a la casa de campaña, don Rolando? De verdad que sería interesante que el gobierno se diera cuenta de estas ideas que usted trae tan preclaras y tan concisas, para que si quiere hacer el milagro y la cuarta transformación, necesita controlar el Banco de México, no hay. Ahí está. Sí, pero si le pasamos el control, se lo damos. Si no saben qué hacer, pues va a estar hasta peor, don Rolando. No, sí, o sea, si deja más pasárselo y ya, porque si no, si se lo pasamos y lo van a manejar como lo manejó Echeverría, que es la tendencia que trae este señor, pues ya nos jodimos, ¿no? Les quiero mostrar así muy rápido para que vean que es real lo que digo de Japón. Esta plática de verdad es toda una cátedra que debería ser usted. ¿No lo has hecho a la academia, Rolando? ¿Mande? ¿No lo has hecho a la academia de maestro, no? No, bueno, muchos años de clase en el tecnológico de Monterrey y en la UIC. Pero hace falta que tú prepares a los economistas. Pero este sistema de monitoreo debería tenerlo los principales países. De veras, esto no lo conoce nadie. Yo estoy convencido que esto tiene muchísimo valor, pero son gente inaccesibles, o sea, se sienten todopoderosos, que conocen la economía como nadie, y no los puedes ni ver porque vayas a contaminar su sabiduría y su sapiencia. Yo he mandado cartas a presidentes, a gobernadores, al Banco de México, he presentado estudios en concursos que ha hecho el Banco de México. Es que lo sacas de la zona de confort, ¿no? De los estamentos que son lo que tienen que seguir, y si se salen de ahí, pues no saben qué hacer. Pues hay que irlo poco a poco explicando para que
para que vayan. Pues bárbaro, contador, de verdad, bárbaro. Dice, aprendí más en este instante que en años. Dice, mi querido Orlando, dice también otra duda, nos devaluamos para que nos compren más y entonces ¿por qué nos quieren vender a precios internacionales y los salarios no? No, bueno, la gasolina es un abuso y ¿no? Las razones que dieron son inadmisibles. Y ya dijeron que así se va a quedar el IEPS, que es para construir, ahora el IEPS va a ser para construir la nueva refinería. O sea, imagínate por dónde va. Lo importante es crear las condiciones económicas para que México a nivel internacional sea atractivo para las inversiones, para que el inversionista proteja su inversión, el sacrificio de sus ahorros de toda su vida y de toda su familia, que el gobierno se los protegiera a través de políticas que fomenten la inversión. Si fomentan la inversión, pues hay mayores fuentes de trabajo, si hay fuentes de trabajo se generan mayores ingresos, más impuestos, la gente puede obtener más ingresos, o sea, claro. ¿Cómo con 80 pesos le quieres o le vas a quitar otra parte? Es justo lo que pasa ahorita con China, Rolando. A través de la gasolina, aunque no sea directo, a través de la gasolina, a través de todo lo que compran, a través justo lo que IVA. pasa ahorita con China, ¿no? Contador, sí, o sea, China vende barato a todo el mundo y tiene hoy China la mayor cantidad de millonarios en el mundo. Y eran así de fácil. Y eran la mayor cantidad de pobres en la pobreza. Pero Deng Xiaoping, no que no haya pobres, pero con mucha inteligencia decía, bueno, pues, tengo más de 1,000 millones de habitantes en la pobreza extrema, no tengo infraestructura, no tengo nada, ni modo que les quite a ellos en la pobreza que están, mejor vamos a crear las condiciones para que lleguen inversiones de todo el mundo, se capten mayores ingresos divisas y seamos la primera economía del mundo. Por ejemplo, yo les comentaba de una junta de planificación estratégica en 1988, que no le autorizaron al representante de China sus inversiones porque dijeron que China era un país que estaba muy lejos, que era muy inseguro. Entonces dijo, bueno, mi país ya va por un camino de crecimiento y de desarrollo y vamos a ser una potencia económica, aunque ustedes no lo crean. Nada más les pido 3 cosas para que lo vean. Maravilloso. Paciencia, paciencia y paciencia. Si pudieran dar, por último, la sobrevaluación de China de 1985 a 1990 ya estaba altísima. Entonces, los productos que antes se fabricaban en México ya se los empezaron a pasar a China. Y entonces, me tocó, inclusive había 4 plantas en Square, se cerró una porque empezó a bajar, empezó a aumentar la capacidad ociosa. Y lógicamente ese es un gasto que no se recupera y se cerró una de las plantas. Ya no me esperé a más, pero yo creo que ahorita Square ya no está fabricando, sino que está comprando del extranjero para distribuir. Sale más barato. Porque sale mucho más barato. Pero ¿cuántas empresas se quiebran? ¿Cuántas fuentes de trabajo se pierden? Pues toda una cátedra, mi querido Orlando, de verdad que tenerte aquí en el estudio es un gozo porque es realmente una cátedra lo que nos das y lo que nos lleva a entender tantas y tantas cosas de esta realidad y a la vez pues nos desespera, ¿no? Porque decimos, caray, ¿cuándo van a entender esto? ¿Cuándo? Esa vez de la Junta, ¿te acuerdas? Es tan sencillo, ¿no? Que en mi libro lo comento. Es sencillo, realmente no es tan complicado. De veras es sencillo. Además tú lo explicas de una manera muy sencilla. Y muy lógica, y no hay vuelta de hoja, es simplemente conocer la aritmética. Por eso yo digo, ¿quién se beneficia de no aplicar este tipo de políticas? Muchos grupos empresariales, muchos grupos financieros incluso. Para mí que, pensando mal, es justamente lo que impide ese tipo de política. Y en China, ¿por qué sí se puede? Porque pues China no era una democracia, no lo ha sido. Y ahí se hacen las cosas como el gobierno dice. Exacto. Por eso se pudo llevar a cabo. Esa es también otra de las, de las desventajas de la supuesta democracia. No, pues es lo que decía Deng Xiaoping. Dice, el capitalismo no es malo, el socialismo no es malo, ni tampoco el capitalismo. Hay que tomar lo mejor de los dos sistemas. Ni totalmente a la izquierda, ni totalmente a la derecha, sino lo que más nos convenga, vámonos sobre el punto medio. Lo que me conviene del capitalismo lo adopto, lo que me conviene del socialismo, como es el control a través del Estado, pero con un sentido, con una visión, no bajo un total desconocimiento
llevar a un país hacia el crecimiento que ha tenido China. Hijo, el contador, no, pues mis respetos, la verdad, nuevamente, por tanto conocimiento que posees y que compartes y que ojalá llegue a permear. Y de verdad, fíjese, si la cuarta transformación que tanto se dice aplicara estas cosas que son tan sencillas de aplicar, de verdad que ahí sí cumpliría este señor con aquella idea que tiene y que tanto dice que es de llevar o que de hacer de México una potencia mundial. Se puede, tenemos todo, sí, tenemos con estoy qué. De acuerdo. Ojalá de verdad que esto pudiera llegar arriba y se hiciera. Tienen todo, pues, tienen mayoría en el Congreso, pueden hacer y deshacer, como dices, con esa misión de realmente llevarnos a otro nivel. Mira, por ejemplo, ahorita estoy en mi computadora mostrando la información del Fondo Monetario Internacional y todos los países que mandan información: Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Beriana, Bélgica, Belice. Y si uno ve toda la información que hay ahí, es impresionante. Tiene tipos de cambios, reservas internacionales, la balanza de pagos desglosada, que es importantísimo. No, tiene pues que para eso los índices generales de precios al productor, al consumidor, el M1, el M2 y el M3, que es el dinero que está en circulación. El saldo proponía como gobernador del Banco de México, mi querido, más que en Hacienda, porque si maneja realmente la política desde ahí, necesitamos a alguien como tú. Mira, que me permitieran como asesor, México, simplemente a los principios. El B10 lo modificaron por mi culpa, porque yo tomé un curso directamente en donde se toman las normas, que está arriba de Cine Diana, precisamente porque en Televisa me tocó automatizar todo lo que es el B10 para cuando Televisa entró a la bolsa. Y desde Square D hacía mis traducciones. Entonces decía, el B10 está mal, está equivocado. Y un día tomé un curso a propósito, porque le iba a dar uno de los que intervienen directamente en la formulación de normas y principios y criterios contables. Ajá. Fui y les demostré que estaba mal hecho el B10, porque el principal efecto de la inflación le estaba mandando a un basurero donde presentaba muchas partidas que se llamaba exceso, insuficiencia de la actualización contable. Y no lo presentaban en el resultado, cuando la inflación, el efecto que se produce en el año es por todos mis activos y pasivos, pero lo más importante lo dejaban en el capital contable. Se los demostré y lo cambiaron, pero ahora sacaron de que nada más cuando exceda el 25% en 3 años aplica el B10. No tenemos B10, no tenemos un sistema de información a nivel internacional. Traté de hablar con el director para regalarle mi último libro y comentar, y ni siquiera me recibió. No quieren. Qué pena. Pero en fin. Muchísimas gracias, querido contador. No, ojalá de verdad que esto pudiera llegar arriba, y entonces sí tendríamos una transformación, no de cuarta, sino de primerísimo. De quinta dimensión. Nivel, sí, de quinta dimensión. Gracias, querido contador. No, al contrario. Es toda una cátedra, esto debería de